con nuestros invitados, pero el tema, además, precisamente del día de hoy, no es solamente qué va a pasar con este acuerdo, que obviamente es importante, o cuáles son las bases de ese acuerdo que ha permitido por el momento la liberación de estas 3 chicas para poder abrazar a sus seres queridos, a sus familias, y la liberación también de 90 presos que estaban en cárceles israelíes, presos palestinos que ya han regresado. El tema aquí que yo creo que me gustaría centrarme en estos momentos es la participación de todas esas agencias internacionales que supuestamente tienen que vigilar y cuidar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, como Naciones Unidas, pero que desde hace demasiado tiempo tiene evidencias, tiene constancia de que hay agencias que son financiadas por ella, como UNRWA, que se encarga de los refugiados, que no solamente dan apoyo a los terroristas de Hamas, sino que además pertenecen también a los senos, por así decirlo, al seno de este grupo terrorista. Y de eso quisiera hablar con Rodrigo en este momento. Esta noticia que surgió en el día de ayer, donde estas 3 chicas aseguran que estuvieron retenidas por los terroristas en lugares específicos de la UNRWA, a mí me parece que es extremadamente grave y que tiene que tener consecuencias. Yo no logro entender, te lo juro que no logro entender, cómo el mundo se queda en silencio al momento y cómo estas organizaciones y cómo el mundo se queda en silencio sabiendo que estos terroristas van a liberar, puede ser que este sábado, puede ser que el próximo sábado, un niño, un bebé de 12, 11 meses. Tienen un niño de 7 años, tienen mujeres de 15, 16 años, tienen chicas. Y el mundo como está en silencio, todas las organizaciones feministas, ¿dónde están? Todas estas organizaciones como UNRWA que son encargados de educación. Ellos son encargados de educación en el Medio Oriente. Y ellos son los que sostienen a estos rehenes dentro de esos lugares, sin luz, sin agua, sin comer, sin poder ir al baño, sin escuchar a alguna persona en su idioma. Cuando todas estas organizaciones feministas de mujeres ven que toman las mujeres y las sacan con armas y las tiran de un lado al otro, ¿cómo el mundo está dispuesto a recibir estas cosas? ¿Cómo hay líderes en el mundo, como Pedro Sánchez en España y otros muchos más, siguen pasando dinero a estas organizaciones cuando se ven estas fotos, cuando se escuchan a estas personas como están contando estas historias con todo el corazón y con el dolor más profundo de su alma? ¿Cómo la gente puede seguir dándole razón que todas estas organizaciones sigan recibiendo dinero? ¿Cómo nadie no pregunta ninguna pregunta? Yo no logro entender eso. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, Rodrigo, fue lo que tardó, por ejemplo, Naciones Unidas en sacar a la luz ese informe que habían hecho sobre las violaciones de las mujeres israelíes, que se habían producido, que había incluso evidencias, imágenes, cuando sacaban tristemente a muchas de esas mujeres a palazos, a golpes de los kibutz para llevárselas hacia la Franja de Gaza, algunas con sangre incluso. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto se demoraron? ¿Fueron 5 meses, 7 meses más o menos en sacar a la luz esa evidencia? Y esa pregunta que tú haces es muy digna. ¿Dónde están esas feministas de My Body, My Choice defendiendo algo que debería ser la prioridad cuando se utiliza este tipo de tácticas como un arma de guerra? ¿Dónde están todas esas mujeres? Pedro Sánchez, tú has hecho alusión a él y yo tengo que decirte algo. Pedro Sánchez ayer le calificaba como rata, no entra ni siquiera al calificativo de rata. Cuando tú tienes un traidor que está manejando las riendas de tu país, que simplemente está sentado en un gobierno a golpe de traición, con nacionalistas, lo único que puedes esperar es populismo. Porque yo lo que haría con Pedro Sánchez y otros muchos como él es mandarlos con billete de ida a la Franja de Gaza, pero solo ida, para que no pudieran regresar. Y vamos a ver entonces cómo encajan en esa sociedad maravillosa. Y eso es lo que creo que es el mensaje que se tiene que enviar al mundo. Olvidémonos del populismo, empecemos a luchar y a criticar las cosas que son criticables. Yo me conmuevo con un hijo, y te lo decía ayer, muerto, un niño palestino muerto en los brazos de una madre palestina. ¿Cómo no me voy a conmover con una situación como esa? Pero de la misma manera yo me tengo que conmover por lo que Hamas hizo el día 7 de octubre, porque fueron ellos quienes iniciaron esta guerra. O sea, cuando tú ves esa cantidad, es que no me quiero ni acordar de las imágenes y de los testimonios y de las lágrimas de las personas con las que me entrevisté cuando estuve allá. Señores, esa realidad no se puede quitar simplemente por el hecho de que yo soy judío y yo soy palestino. No son realidades, os digo.
Yo creo que otro problema muy grande que tenemos, y yo creo que por eso todos decimos que el acuerdo es estamos en una situación muy problemática con el acuerdo. Porque si digamos, primero que nada tienes mil de razón y como te digo siempre, gracias por ser una voz tan inteligente, tan importante, tan humana y tan sencilla. Gracias, miles de gracias. Pero lo que yo digo y lo que a mí más me preocupa es que nosotros vimos que hicimos un acuerdo. Israel ahora está haciendo realmente una cosa loca, de dando una persona por 100 terroristas, pero muy, muy humana, muy humana. La cosa es que después de 1 año y 5 que vimos estas tragedias que pasaron realmente en Gaza, con familias y con niños que nadie quiere guerra, yo soy el último que quiere afectar a niños y a familias y me duele eso. Pero la cosa es que después de 1 año y 5 meses de guerra, después de esta situación, los civiles en Gaza no dijeron jamás váyase no tomen más el control, váyanse de acá, saquen a estos terroristas. No, los reciben como héroes, los miran como héroes y más encima siguen dándole a los niños de ellos las camisas de Hamás, les siguen dando los símbolos de Hamás. Después de 1 año y 5, que toda esta gente sufrió, que no está en su casa, que un país entero de 9 millones de personas no puede vivir, no puede dormir como necesita. Ellos siguen recibiendo a estos terroristas como si fuera la mejor cosa que pasó en el mundo. Y ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en el acuerdo, y ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos con todas estas organizaciones, con todos estos líderes, con estos todos medios que siguen apoyando la narrativa terrorista. Ese es el problema, yo creo, más grande de todo este momento. Cómo 2 millones de habitantes, después que sufrieron 1 año y 5 meses, están dispuestos a recibir esa organización de nuevo como héroes. Sami, este es un tema que yo creo que merece también una pausa. A mí cuando me dicen, por ejemplo, ¿por qué llamar terrorista a Hamas? Le digo, señores, cualquier grupo, cualquier organización que para defender una idea, una ideología, necesite acatar el terror, mutilar, asesinar, poner bombas, esté donde esté, va a ser un grupo terrorista para mí. Yo viví precisamente los años de oro del grupo terrorista ETA, cuando muchos los llamaban nacionalistas. Yo no creo que es una persona que mata niños, que pone bombas en una casa cuartel, que mutila, que asesina, podamos llamarle simplemente una persona que diverge con nosotros en sus ideas. Para mí es un terrorista, el grupo Hamas es un grupo terrorista. Ahora, ¿cuál es la implicación realmente de la sociedad civil gazatí con el grupo terrorista Hamas? Porque parecía que estaba casi desarticulado por este 1 año y 5 meses de guerra. Sin embargo, en las imágenes que vimos de la liberación de estas 3 chicas, se veía un nutrido grupo apoyándolos, como dice Rodrigo. Mira, el mismo día 7 de octubre del 23, cuando cientos de israelíes fueron secuestrados, ya no estamos hablando de la matanza, de las violaciones, del descabezamiento, de la quema de niños, que ocurrió en Israel por parte de palestinos, porque vamos a estar claros, los miembros de Hamas son palestinos. Cuando regresaron con los rehenes, Marián, la gente estaba en la calle, cientos de miles de personas en la calle repartiendo caramelos, escupiendo a los rehenes, pateándolos. O sea, era impresionante ver esas imágenes. Entonces, y el mundo entero replicó eso. El mismo día, ya en Times Square en los Estados Unidos, ya había una manifestación pro Hamas. Y al otro día, el día 9, 15 organizaciones de estudiantes de leyes de la Universidad de Harvard ya publicaron, imagínate, 2 días antes, la sangre estaba fresca todavía, no se habían todavía recogido los cadáveres de 1.300 personas civiles en Israel, niños, mujeres, y resulta que en Harvard estaban publicando algo donde un comunicado donde Israel es un estado apartheid. Entonces, lo que está diciendo Rodrigo es cierto, lo que está diciendo tú es cierto. Hay un problema mental mundial. O sea, cómo esta gente en Gaza están envenenados de tal manera y ese veneno se está repartiendo por el mundo entero. Y entonces, la explicación es difícil entender lo que nos está pasando. Pero por eso yo lo llamo que estamos viviendo un cambio civilizatorio de magnitudes tectónicas.
Entonces, el mundo está cambiando y si no nos damos cuenta que el mundo está cambiando, donde nos están cambiando hasta el lenguaje, donde ser terrorista para otra gente resulta que es ser un miliciano y donde ser terrorista es alguien que hace la resistencia. Entonces, ¿qué nos está pasando? Si no nos preguntamos eso y no nos damos cuenta de lo que nos está ocurriendo, el futuro pinta muy mal. Pinta muy mal. Entonces, yo no sé, yo no tengo la respuesta, pero hablamos de la educación. Bueno, ¿qué educación le dieron a esos niños en Gaza desde el año 2005 cuando Israel se retiró de Gaza? Durante estos últimos 20 años, ¿qué recibieron? Porque recordemos que la edad media, promedio, de los que invadieron Israel el 7 de octubre era 22 años. Esa era la edad promedio de esos supuestos luchadores de Hamás, que eran violadores, que eran asesinos, que eran... ¿De dónde recibieron educación? Cuando Israel se retiró, esos muchachos que invadieron Israel tenían 2, 3 y 4 años. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron? Recibieron odio. La educación fue odio. Cuando tú educas para el odio, lo que vas a recibir es odio. Y entonces eso es una cuestión contra la civilización judeo-cristiana. Te agradezco muchísimo, Sami, que hayas hecho estos apuntes, porque ese es precisamente el kick de la cuestión, la semilla de todo esto. Uno no puede recibir una buena cosecha si la semilla está podrida, si la semilla está mala. Y eso es lo que estos niños en Gaza están recibiendo. Y una pregunta más que yo les quiero hacer. Cuando tanto se habla de que el Estado de Israel les quita el agua, que es tan cruel, que les impide, por ejemplo, tener electricidad, que les impide tener una salud, que les impide... Yo les quiero hacer solo una pregunta para que ustedes se la hagan en casa. ¿Cuántos billones, no estoy hablando de millones, estoy hablando de billones de dólares ha recibido la Franja de Gaza para su desarrollo a lo largo de los años a través de organizaciones internacionales, gobiernos como el de España, incluyendo el de los Estados Unidos también, a quien, por cierto, el Departamento del Tesoro en la administración Biden le dijo que deberían de dejar de enviar dinero porque ese dinero no estaba siendo bien habido y aún así se envió esa partida de dinero hacia Gaza. Ese dinero ha sido utilizado para construir túneles, ese dinero ha sido construido para potenciar el armamento que tenían el grupo terrorista Hamas, para hacer alianzas mayores. Ese dinero no ha ido a parar al gazatí medio, no han hecho calles, no han hecho hidroeléctricas, no han hecho hospitales mejores, escuelas mejores. Eso ha ido a parar a financiar la guerra, no a financiar la paz. Una pausa y regresamos. ¿Te preocupa el costo de tu seguro de auto? No estás solo. Muchos conductores se enfrentan al desafío de encontrar un equilibrio entre un seguro asequible y una cobertura completa. En Univista Insurance entendemos tus preocupaciones y estamos para ayudarte a encontrar una solución que se adapte a tus necesidades y presupuesto. ¿Sabías que una forma de reducir el costo del seguro de auto es revisar cuidadosamente tu póliza actual? A menudo los conductores pagan por coberturas que no necesitan o que tienen el límite más alto de lo necesario. Podemos trabajar juntos para personalizar tu póliza, eliminando coberturas innecesarias y ajustando los límites de cobertura para que estén alineados a tus necesidades reales. En Univista Insurance puedes tener la tranquilidad de saber que estás obteniendo la cobertura que necesitas al mejor precio. Llámanos hoy mismo para una consulta gratis. Univista es